Amigos de Revista Texto, el día de hoy me encuentro con un conductor, periodista, escritor mexicano, León Krause. Es buen amigo. Saludarte. Y buen amigo también. ¿Cómo estás? Bien, Carla, ¿tú? También. Afortunadamente muy bien los dos. Qué bueno. Sí, empecé como cronista deportivo hace ya muchos años. Tenía yo 17 años de edad cuando comencé a escribir de fútbol, que ha sido una de mis grandes pasiones. Tengo pasiones muy distintas y una de ellas es el fútbol, y empecé en el periodismo deportivo, en el periódico El Norte de Monterrey a los 17 años de edad, escribiendo sobre, me acuerdo exactamente el momento donde empecé, qué fue lo que ocurrió para que comenzara yo, y pues a partir de ahí, cuando despidieron a César Luis Menotti como técnico de la selección mexicana, de ahí me llené de indignación, y toda gran vocación nace de la indignación, y la mía fue así, y desde entonces he sido periodista, he ido cambiando, ¿no?, de tono y demás, pero periodista desde pues ya más de la mitad de mi vida. La otra gran pasión profesional de mi vida siempre ha sido la política estadounidense. Siempre me ha fascinado Estados Unidos y su entorno político, la manera como se mueve la democracia estadounidense, y a veces no se mueve la democracia estadounidense. Y yo trabajaba, respondiendo a tu pregunta de manera puntual, yo trabajaba con Pepe Cárdenas en el radio como analista deportivo, y el 11 de septiembre de 1998 se cumplían 25 años del golpe de Estado en Chile. Sí. Y entonces, antes de entrar al aire, le dije a Pepe Cárdenas, qué lástima que no podemos hablar del golpe de Estado en Chile, porque yo conozco muy bien ese tema, porque me encanta ese tema. Porque son temas que te gustaban. Porque me gustaban, porque me gustaban. Y mi mamá había escrito su tesis un poco sobre eso. En fin, yo conocía bien el tema. Era como temas de tu casa también. Sí, temas de mi casa, ¿no? Claro. Sí, hablábamos del... Sí, ya sabes, ¿qué te digo? Y entonces Pepe me dijo, sí, perfecto. Abrió el micrófono y dijo, el día de hoy León Krause se despide como periodista deportivo y debuta como analista internacional. O sea, que él le hizo ceder cambio. Él fue la persona que apretó el micrófono y cambió mi carrera. Yo siempre había querido también estudiar fuera de México. El principio de mi carrera se dio, académicamente hablando, en el TEC de Monterrey, Ciudad de México, y estudié comunicación, que es una carrera muy bonita, pero que es una carrera muy diversa y también un poco vacía, sí, francamente. Es decir, me gusta mucho mi carrera, pero era un poco vacía, y yo quería estudiar algo más pesado. Y entonces me metí a estudiar filosofía política, filosofía y política más bien. Y bueno, enloquecí. Y me fui a Nueva York y estudié 2 años y no hice amigos y nada más leí libros. O sea, ¿te dedicaste a estudiar realmente? Sí, enloquecí y estudié durante 2 años y terminé haciendo una tesis que era el pensamiento de Nietzsche en la obra de Octavio Paz. Sí, enloqueciste. Enloquecí completamente. Siempre había tenido esa pasión, ¿no? Y cuando trabajaba yo en Televisa, un día levanté la mano y dije, si algún día hay una oportunidad en Estados Unidos, me gustaría ser tomado en cuenta, porque conozco muy bien Estados Unidos. Ya para entonces había publicado un libro sobre la presidencia de George Bush, había yo vivido con migrantes, es un mundo que me apasiona, que me conmueve profundamente la experiencia de los migrantes, y surgió la oportunidad de ir a Los Ángeles a vivir y a trabajar en Univisión ahí, y ha sido pues un sueño hecho realidad, o el principio de un sueño hecho realidad. Se me ocurrió inventar un segmento que se llama La Mesa, en donde llevo a una esquina cualquiera de Los Ángeles una mesa plegable de plástico, con 2 sillas de plástico plegables, y me pongo ahí, me siento con 2 micrófonos y le digo a la gente que si quiere platicar conmigo. Así de sencillo. Les abres el espacio del Les micrófono. digo, ¿quiere sentarse a platicar conmigo? Sí. Y entonces empiezo preguntándoles un nombre, ¿cómo se llama usted? Y así he recorrido Los Ángeles y he conocido a la comunidad, y ahora vamos a publicar un libro con las 50 entrevistas más significativas de La Mesa, y esa experiencia ha sido para mí definitiva. Es decir, no solamente con la comunidad de Los Ángeles, sino entendiendo lo que es la experiencia del migrante mexicano y centroamericano hacia Estados Unidos. Te podría hablar mucho del tema, pero en fin, ha sido definitivo.
Yo primero que nada, yo te diría que no es nada nuevo. O sea, que Estados Unidos es un país que en realidad son dos países, y así ha sido desde que nació. Es un país que por un lado ha abierto los brazos a los inmigrantes desde que nació. Pues se formó. Se formó con inmigrantes, a veces incluso físicamente se formó con inmigrantes, porque los inmigrantes son quienes ocuparon el territorio oeste o occidental de Estados Unidos, que era inmenso, y el país necesitaba inmigrantes que ocuparan, poblaran el territorio. Claro. Y por otro lado, siempre ha habido gente que tiene resistencia a los inmigrantes. Así le pasó a los chinos, a los católicos, a los italianos, a los irlandeses, y ahora nos toca a nosotros, a los alemanes, entre los cuales, en el siglo XIX, el grupo inmigrante más grande de Estados Unidos, hoy son los hispanos. En el siglo XIX fueron los alemanes. Uno de esos 5 millones de alemanes que llegaron a Estados Unidos fue el abuelo de Donald Trump. Irónicamente. Entonces, bueno, es decir, no es nada nuevo, y en el fondo todo arraiga en la ignorancia, y lo que yo voy a hacer es mandarle mi libro a Trump. No creo que lo lea, porque no sé si sepa leer, pero es decir, es un ignorante, no sabe, y creo que ignora, o dice que ignora, la experiencia real de los migrantes en Estados Unidos. Yo insisto en que ha sido débil la respuesta del gobierno mexicano. No necesariamente tiene que ser el presidente de México, pero creo yo que nos quedamos mucho tiempo sin embajador. El embajador, que no sé por qué es embajador, porque no debería ser embajador, pero en fin es el embajador, no ha tenido una respuesta suficientemente fuerte, y yo creo que el gobierno mexicano podría sentar un precedente. Hay en la historia de Estados Unidos de nuevo precedentes de gobiernos extranjeros que dan un golpe en la mesa. Bueno, o sea, cuando había un maltrato tan severo a los italianos amenazaron con cosas muy, pero muy fuertes. No me acuerdo exactamente qué, pero digamos, no fue nada más una nota diplomática. Creo que había incluso una amenaza de guerra, una cosa severa. México no ha hecho nada, y es un grave error, porque en la vida hay que tener la capacidad de dar un golpe en la mesa y decir, esto no, aquí pinto mi raya, y con mis ciudadanos y con mi país no te metes. Y este señor se le ha permitido operar con absoluta impunidad. Sí, o sea, al final del día el mexicano está solo también allá. Está solo y se siente solo y se sabe solo, y eso es lo que también le da tanta fuerza y lo ha hecho tan extraordinario. Primero que nada, le tienen cierto resentimiento a un país que no le dio las oportunidades que ellos pensaban que merecían, y que merecían, no que pensaban que merecían. Y se ven forzados a irse. Se ven forzados a irse, pero por otro lado tienen una nostalgia constante. Muchos de ellos no sueltan al país, ¿no? O sea, yo siempre cuento cómo hay mexicanos, muchísimos mexicanos allá, que ganan dinero y tienen ya hijos, nietos, raíces, tiendas, camiones, negocios, y viven en casas rodantes. Oiga, pero usted tiene me estoy contando de una experiencia que tuve real con un inmigrante en Alabama. Oiga, pero usted tiene 2 tiendas y 5 camiones y 15 nietos americanos que la mitad no habla español. Que al final ¿por qué no se compra usted una casa aquí? No, porque estoy haciendo mi casita en Cherán, Michoacán. Oiga, pero ¿no va usted a regresar a Cherán? Sí voy a regresar. Y no van a regresar. Mis hijos, sus hijos nunca van a regresar. Entonces, no pueden soltar tampoco la tierra original. Entonces es una relación muy compleja. Mis abuelos, me alargo porque me haces una pregunta muy compleja, ¿no? Sí. Mis abuelos vinieron de Polonia y no hablaron polaco ya nunca más. Pero Polonia está al otro lado del océano, pues. Sí. Cuando tu tierra original está a tiro de piedra, ¿cómo la sueltas? Muy difícil. Bueno, pues por cuestión de tiempo nos vamos a quedar con muchos temas en el tintero. Ojalá tengamos oportunidad de volver a platicar. Muchísimas gracias por placer, dedicarnos Carlos, a este tiempo. Muy buena entrevista y estoy a tus órdenes el día que tú quieras. Muchísimas gracias. Gracias amigos de Revista Texto. Y lo que yo voy a hacer es mandarle mi libro a Trump. No creo que lo lea, porque no sé si sepa leer.